No tengo nadie.
Ya vamos a comenzar a transmitir el material introductorio por Facebook, que se va a enlazar la sesión a Facebook y posteriormente ya se comienza el panel. Reiterarles la bienvenida al presente panel Uso y aplicación de los sistemas de información geográfica para el análisis de la información, que forma parte de las actividades de las 13ª Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente, GEDMA 2021, en donde el Nayarit del futuro comienza hoy. Bajo la modalidad de panel virtual, me permito compartir las siguientes recomendaciones para el correcto desarrollo del mismo. Es importante que en la medida de lo posible permanezcamos en pantalla en nuestra cámara, con nuestra cámara activa y el micrófono apagado. Si en el transcurso de la conferencia quieres realizar alguna pregunta en la sala de chat de esta misma aplicación, compártela con total libertad. Justo al concluir la exposición de nuestros panelistas, se realizará una breve sesión de preguntas y respuestas. De igual forma, se dará el mismo seguimiento a las preguntas que puedan surgir a través de la transmisión en las redes sociales. Sin mayores recomendaciones, me permito introducir formalmente a nuestros panelistas con quienes iniciamos esta tercera actividad de la jornada 3 de las GEDMA 2021. César Octavio Lara Fonseca, ingeniero ambiental de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Cuenta con estudios de doctorado en educación por la Universidad de Baja California Campus Tepic y una maestría en ciencias naturales y biosociales por el Instituto de Estudios Tecnológicos y Superiores Matatipac AC. Es auditor interno en sistemas de gestión ambiental ISO 9001-2000, ISO 14001-2004, Bureau Veritas en 1996. En el sector privado se desempeñó como superintendente de medio ambiente en la empresa ICA Ingenieros Civiles Asociados por los proyectos hidroeléctricos La Yesca y El Cajón, y fue responsable de aseguramiento de calidad, seguridad y medio ambiente en ABMB México SADCB, Grupo Alroja SADCB. En el sector público se desempeñó como jefe de departamento de manejo integral de contaminantes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y actualmente tiene el cargo de director general del Instituto de Planeación del Estado de Nayarit. José Alberto Partida Gómez, maestrante en proyectos de arquitectura y urbanismo, Santander, España. Es licenciado en urbanismo y medio ambiente por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un diplomado en desarrollo regional por la Universidad Autónoma de México, SEDATU, en la Ciudad de México.
Desempeñó el cargo de jefe de Departamento de Urbanística y Movilidad en el Instituto Municipal de Planeación de Tepic, en donde actualmente ocupa el cargo de director de proyectos estratégicos. En el sector académico se desempeña como docente en la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Tepic. Jushiro Cepeda Morales, doctorado en Ciencias en Ecología Marina en el CICESE en Ensenada, Baja California. Cuenta con una maestría en Ciencias en Oceanografía Costera por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene la licenciatura en Biología Marina con el grado de licenciatura en Ciencias del Mar en la Universidad Arturo Prat de Chile. Postdoctorado en el proyecto de estrategia regional para reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación del cambio climático en la región occidente de México, apoyado con fondos del FORDICET de la Universidad Autónoma de Nayarit, y postdoctorado en el proyecto Servicios Ambientales del Ecosistema Costero de Baja California en relación al cambio climático, apoyado con fondos del Semarnat CONACYT en el CICESE. Dentro de sus actividades profesionales es profesor de tiempo completo titular B adscrito al programa académico de biología y al posgrado de Ciencias Biológico-Agropecuarias y Pesqueras en la Universidad Autónoma de Nayarit. Manasés Langarica Verdín, con una maestría en criminología, es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Penal. Cuenta con varias especialidades en Ciencias Forenses, en Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana y en Análisis de la Información, Inteligencia y Contrainteligencia. Se ha desempeñado como jefe de Departamento de Prevención del Delito de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Tepic y titular de la Unidad de Análisis de Agencias Estatales de Investigación. En el ámbito docente, ha sido catedrático en asignaturas de criminología, victimología, fuerza del orden en temas de inteligencia y contrainteligencia, así como protocolos de actuación y justicia cívica. Ha sido ponente en diversos foros en temas de seguridad pública e integrante de la mesa de implementación del nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica en nuestro país. Actualmente es titular de la Unidad de Proyectos Especiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Nayarit. En esta ocasión, el programa de actividades de los GEMA está orientado a las 5 regiones de nuestro estado con la intención de focalizar temas que incidan en el desarrollo de nuestras regiones. Es por ello que saludamos con entusiasmo a quienes representan a los municipios de Tecuala, Caponete y Guajicori pertenecientes a la región norte. Y agradecemos también la asistencia de estudiantes, docentes de diversas instituciones de educación superior, servidores públicos, integrantes de consejos ciudadanos, del sector social, del sector privado y de la población en general. Iniciamos con la actividad programada, la cual se desarrollará a través del panel Uso y Aplicación de Sistemas de Información Geográfica para el Análisis de la Información. Y por supuesto también le damos la bienvenida al moderador, de quien me permito también compartir su reseña. Omar San Juan, maestro en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio por la Universidad de Guadalajara, licenciado en Arquitectura por el Instituto Tecnológico de Tepic, director de Ordenamiento Territorial del Instituto de Planeación del Estado de Nayarit, director de la Consultoría en Sistemas de Información Geográfica Neo Estudio 1 y maestro en la carrera de Diseño Urbano y Edificación en la Universidad Autónoma de Nayarit. Los dejo con el maestro Omar San Juan, director de Ordenamiento Territorial, quien moderará el desarrollo del panel Uso y aplicación de los sistemas de información geográfica para el análisis de la información. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Y quisiera iniciar agradeciéndole a nuestros panelistas de inicio. Al maestro Manasés Langarica, bienvenido, muchas gracias. Al maestro Alberto Partida, también, muchísimas gracias, bienvenido. Al maestro César Octavio Lara, muchísimas gracias. Y al doctor Jushiro Cepeda, que sabemos que también está ahorita en un movimiento complicado por el tema de dónde se encuentra, también bienvenido. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros en este tema tan importante y que la verdad me siento muy contento por compartir este tipo de temas con todos. Me gustaría comentarles un poquito cuál va a ser la dinámica del panel. Vamos a tener 4 preguntas que estaremos distribuyendo por los 4 panelistas. Cada pregunta va a tener, desgraciadamente, un tema
pues un corto periodo para poder contestar. Estaremos dando solamente 2 minutos para contestar cada pregunta. En el caso de la tercera pregunta, es la única que vamos a poder extendernos un poquito porque es cuando vamos a tener la oportunidad de que nos presenten cuál es el proyecto en el que están trabajando. Ahí daremos un tiempo de 5 minutos. El orden de participación va a ser primero con el maestro César, partiremos después con el maestro Manassés Langarica, posterior con el doctor Koshiro y por último con el maestro Alberto Partida. Esa va a ser un poco la dinámica de este panel. Si hubiera alguna duda, ponentes, por favor, antes de iniciar, por favor, háganmelo saber. También comentarles que estas preguntas fueron previamente ya compartidos con todos los panelistas, así que ya más o menos tenemos un poco, estamos todos el mismo entendido. Y al final, la intención de la dinámica es poder abrir el micrófono, en el cual esperamos tener también buena respuesta y que nos puedan compartir mucho de su experiencia. La intención de este panel, desde mi punto de vista, será realmente aprovechar la experiencia de cada uno de ellos en estos temas. En este caso vamos a hablar de SIG, Sistema de Información Geográfica, así que bienvenidos nuevamente, agradecerles cada uno de sus tiempos y pues nada, iniciamos. Y me gustaría empezar comentándoles qué es, si alguno de ustedes sabe o está un poco familiarizado con el tema de qué es un SIG, me gustaría compartirles un poco en cuanto a SIG, tal cual, para mí es como una especie de un sistema que tiene que estar vivo, tiene por esencia o como nombre diferentes componentes y es un poco de lo que vamos a empezar a tratar de poder a cada uno de ustedes que nos puedan compartir. Este sistema, como ya menciono, debe estar compuesto por diferentes herramientas, diferentes áreas, así que nos gustaría empezar con la primera pregunta, que es la número 1. ¿Qué elementos se deben considerar para que el aprovechamiento de un sistema de información geográfico para la construcción de proyectos? En este caso, le cedemos la palabra al maestro César Octavio Velaria con, repito la pregunta, ¿qué elementos se deben considerar para el aprovechamiento de un sistema de información geográfico para la construcción de proyectos? Maestro César, por favor. Muchas gracias, Omar. También qué privilegio compartir con tan destacados compañeros y panelistas y también grandes amigos. En mi opinión, creo que la información y los componentes de un sistema de información geográfica dependen mucho del uso que se pretende dar. Entonces, me gusta siempre enfocarlo con base en 3 preguntas fundamentales. El primero es el para qué. ¿Para qué estamos construyendo ese sistema? Una vez que entendemos el objetivo que tiene, podemos empezar a distinguir la información que lo compone. Toda esta data que estará integrándose y que será accesible para la siguiente pregunta, que es el para quién. Esta segunda es la que me gustaría hacer mucho énfasis, porque a veces se nos olvida. El para quién, a veces en el arte decimos que el arte se complementa con el espectador. Con los sistemas de información geográfica es exactamente lo mismo. O sea, tenemos que pensar en el usuario, en la información y en la forma en que este usuario va a ser accesible para que realmente pueda aprovechar esta información que pretendemos compartir, ya sea para la evaluación o para la toma de decisiones. Entonces, esa sería la segunda pregunta que creo que nos indica de qué manera podemos construirlo, siempre con este enfoque del usuario. Entonces, una vez que tenemos el para qué y el para quién, podemos pasar al cómo. ¿Cómo podemos garantizar que esa información es veraz, que es objetiva, que es válida, que es confiable y que tenemos todos esos registros? Entonces, para mí, la forma en que puedo responder en tan poco tiempo a esta pregunta es: tenemos que resolver en el diseño de los sistemas de información geográfica estas grandes premisas. El para qué lo hacemos, para quién lo hacemos y cómo garantizamos que esa información es accesible, útil, veraz, oportuna y en general de calidad para su uso público. César, muchísimas gracias. Continuamos con la misma pregunta para el maestro Manassés, por favor. ¿Qué elementos se deben considerar para el aprovechamiento de un sistema de información geográfica en la construcción de proyectos? Adelante, maestro. Sí, muy buenos días a todas y todos. Gracias, compañero, por Omar San Juan, por abrir la palabra a su servidor. En el caso de la seguridad pública, que es un tema sumamente delicado, las políticas de gobierno, el gobierno federal y políticas del Estado prevén la evaluación de los resultados en materia de incidencia delictiva, en materia de disminución de las conductas delictivas, en materia de focalizar este tipo de conductas delictivas, etcétera.
Asimismo, el nuevo modelo de las políticas nacionales, que es el modelo nacional de policía y justicia cívica, prevé la creación en todas las policías del país las áreas de análisis e investigación. Nosotros vimos en un paradigma hace aproximadamente 2 años que arrancó este modelo nacional de policía, donde nosotros estuvimos obligados a diseñar una estrategia que tuviera que ver con la explotación de estos sistemas de información. Obviamente debimos de recurrir a los expertos, en este caso al INEGI, para la explotación de sus propios sistemas de información geográfica. Lo primero fue el acercamiento, planear un proyecto que fuera exitoso para nosotros poder contar con georreferenciación, con el diseño de mapas de calor y sobre todo por conocer el fenómeno delictivo con datos duros, con datos que nos pudieran eficientar la toma de decisiones de nuestros mandos. Y eso fue lo que nosotros empezamos a construir hace aproximadamente 2 años. Consideramos que nuestros insumos que nosotros producimos diariamente a través de nuestras áreas operativas no serían de gran utilidad si nosotros no los sectorizáramos precisamente a esta parte de los sistemas de información geográfica y de utilizar esas capas de información que INEGI cuenta. Como ejemplo podría decir yo el de NUE, en el caso de las entidades económicas, que nosotros en los delitos del orden patrimonial es una información clave para nosotros poder planear políticas públicas y diseño de esta estrategia. Correcto, maestro. Muchísimas gracias. Le comentaba, desafortunadamente el tiempo de respuesta es muy breve. Así que continuamos con el Chiro Cepeda, por favor, la misma pregunta. Y la pregunta, ¿qué elementos se deben considerar para el aprovechamiento de un sistema de información geográfico para la construcción de proyectos? Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación. Como ya dijeron los compañeros y como tú destacaste en el inicio del panel, tenemos que tener presente que un sistema de información geográfica es una herramienta tecnológica, ¿no?, que nos permite actualmente tomar decisiones, pero esas decisiones se van a basar en la calidad de los datos con la que se alimenta el sistema de información geográfica, y como bien planteó el compañero César, la calidad de los datos es fundamental. Desde la perspectiva de la docencia en el área de ciencias ambientales, que es la que yo trabajo, tenemos que plantear que todo lo que hacemos, nuestro quehacer está enfocado a proyectos para el entendimiento de procesos naturales, ¿no? Y todo proyecto, al igual que los proyectos de ejecución para problemas sociales, parten de una problemática que se debe de analizar, y una parte importante es todas las bases de datos con las que se cuenta actualmente, que permiten analizar cualquier problemática casi, ¿no? Entonces, a través de esas plataformas podemos hacer un estudio profundo de cuál es el estado del conocimiento de un tema, en el caso de las ciencias ambientales, y poder tomar decisiones hacia complementar y con información novedosa que permita dar avances en el conocimiento, ¿no? Entonces, es sumamente importante el manejo de estos recursos de información. Muchísimas gracias. Y cerramos esta primera pregunta con el maestro Alberto Partida. Igual, la misma pregunta, ¿qué elementos se deben considerar para el aprovechamiento de un sistema de información gráfico para la construcción de proyectos? Adelante, maestro. Gracias, Omar. Un gusto también compartir este panel con mi amigo César, Manasés, Chiro. Gracias por la invitación. Pues para comenzar con la pregunta que me hacías, Omar, yo creo que también concuerdo con lo que el maestro César comentaba, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Y cómo lo queremos representar? En el caso de la administración pública, sabemos perfectamente que el volumen de información es tan importante, y tenemos información tan diversa, que a veces este universo de información hace pensar que no habrá forma de organizarla o de tratarla. Y yo creo que justo eso es lo que los sistemas de información geográfica podrían ayudar en este aspecto, ¿no? Es decir, tenemos cierto tipo de información, debemos de saber qué información tenemos y cuál es el origen de la misma, para saber entonces cuál va a ser el tratamiento que se le da a esta información, y por último darle salida, ¿no?, en estos sistemas de información geográfica. Para la administración pública, que es en este momento el campo en el que puedo yo hablar con mayor seguridad, pues es indispensable contar con estas herramientas para darle a conocer a la ciudadanía, que es a final de cuentas nuestro público objetivo, la información que se está trabajando.
Y también, por supuesto, tener en cuenta que esta información pues debe tener ciertos filtros. No siempre es recomendable ni operativamente, ni tampoco administrativamente filtrar o más bien no tener filtros de esta información. Entonces yo creo que para cerrar mi participación, cierro comentando lo que el maestro César decía, ¿no? ¿A quién queremos dirigir la información? ¿Qué información tenemos? ¿Y cómo va a ser la forma en la que se va a representar? Nuestro partido, muchísimas gracias. Recapitulando un poco las respuestas, ¿no?, de la primera pregunta, tenemos como respuestas justo lo que cerraba el maestro Partida en un momento, es a quién va dirigida esta información, ¿no? Entendiendo que es un volumen, entendiendo que es un sistema complejo, tiene que entenderse para qué es, qué función debe de cumplir y a quién va dirigido. Complementando un poco lo que comentaba el doctor Manassés, va dirigido también en cuanto a qué tipo de políticas públicas o de qué tipo de políticas públicas va derivado esta información, y entendiendo que también se puede nutrir de otro tipo de sistemas, en este caso la información que INEGI nos proporciona, puntualmente en el de NUE como ejemplo. El doctor Jushiro mencionaba también el uso de las tecnologías, entendiendo que el sistema SIG, tal cual, es una herramienta tecnológica, así que también necesitamos calidad de datos en cuanto a fuentes y en cuanto al proceso de obtención de la información. Y por último, la manera de representar esta información, el volumen y el tratamiento de proceso de esta información para poder obtener un producto, ¿no? A eso nos vamos a referir a lo mejor como una especie de sistema completo. Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 2. En este caso es, ¿cuál ha sido tu experiencia y beneficio en el uso de la información estadística y geográfica? ¿No? Comenzamos con el maestro César, por favor. Maestro, su micrófono. Perdón, ahí está. Gracias, Omar. Al final, comentaba que ya una vez que se han resuelto estas premisas del para qué, para quién y cómo, la experiencia que tengo es que, como bien compartía el amigo Alberto Partida, es tanta la información que es necesario colocarlo. En el caso del IPLANAI, pues estamos pensando y estamos por terminar lo que es el diagnóstico del estado de Nayarit. Pero Nayarit es tan diverso en sus problemáticas, en sus potencialidades, que es necesario aterrizarlo de manera geográfica. Cuando nosotros compartimos esta información y la sentamos en el territorio, es importante destacar que toda la información ocurre en el territorio y lo mismo los proyectos que pretendemos desarrollar. Entonces, encontramos este vínculo para que lo que estamos haciendo sea congruente con el desarrollo, el aprovechamiento territorial, y además se genera una información específica para cada ciudadano. Como el objetivo de este instituto es justamente que la sociedad participe en las políticas públicas, porque creo también que es la única forma en la que la política pública se cumple, con la participación de la sociedad y los 3 niveles de gobierno, pues necesitamos información a todos los niveles, que sea accesible para la sociedad en general, y de esta manera entender. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Justamente desde el análisis territorial. Cada quien tiene esa cercanía a su municipio, a su estado, a su región, y de esa forma puede ir acercando la información de su interés o competencia para poder resolver el cómo esperamos llegar al desarrollo. Entonces, en mi opinión, el uso de los sistemas de información geográfica, un gran beneficio es que los proyectos ya nacen montados en el territorio. Entonces, esto facilita tanto la comprensión del usuario como la toma de decisiones de los diferentes niveles de autoridad. Entonces, la experiencia es que es, creo, la única forma de conseguir este análisis tan complejo de tanta información que llega de todo lo que significa Nayarit. Muchísimas gracias. Continuamos con el maestro Manassés, por favor. ¿Cuál ha sido su experiencia y beneficio en el uso de la información estadística y geográfica, por favor? Sí, coincido plenamente con el maestro César en el tema de los sui generis, que es nuestro territorio. Nosotros, cuando arrancamos este proyecto de análisis de información de incidencia delictiva, nos dimos cuenta que la utilización de estos recursos con los que cuenta INEGI, que es temas de territorio, de población, de temporalidad, de edades, de diversas capas de información, cuando nosotros empezamos a explotar esta información, surgieron datos muy curiosos que ni siquiera desde el ámbito delincuencial podíamos nosotros avisorar sin tener esta base de la información. Hoy que los tenemos, nosotros hacemos análisis de temporalidad, de territorio,
de cuestiones características que van intrínsecas a las personas, que son datos precisamente que arrojan sus censos de gobierno, los censos poblacionales, la actualización de la cartografía, entidades económicas, en fin, toda esta información con la que cuentan estas entidades como recursos tecnológicos, el empatarlos con el fenómeno delictivo arroja datos para toma de decisiones impresionantes. Maestro, muchísimas gracias. Continuamos con el doctor Kushiro. ¿Cuál ha sido su experiencia y beneficio en el uso de la información estadística y geográfica? Por favor. Perfecto, mira, dentro del contexto de las investigaciones en ciencias ambientales, pues la información estadística y geográfica te permite, como bien destacaba César, dar una visión sinóptica de las regiones en las que uno se centra para estudiar, ¿no? Entonces, sin necesidad de uno tener que moverse para conocer una región lejana, a través de los datos estadísticos y geográficos te das una muy buena descripción sinóptica de las áreas de interés. Esto dentro del contexto que somos parte del medio ambiente, ¿no? O sea, todo lo que le está sucediendo al medio ambiente nos va a suceder a nosotros. Estamos en una situación clave como sociedad en la cual están ocurriendo variaciones medioambientales que van a afectar principalmente la producción de alimentos, que es lo que tenemos que centrarnos, ¿no? Entonces, Nayarit es un estado en el cual es muy rico en producción de muchos recursos alimenticios y tenemos que estar siempre monitoreando a través de estos datos estadísticos los cambios que están ocurriendo en las condiciones, por ejemplo, de precipitación, ¿no? Ondas de calor, por ejemplo, ¿no? Eventos que se relacionan con la parte oceanográfica, como es el Niño o la Niña, que modifican los patrones de precipitación, que a la larga esto están afectando la producción alimenticia y esto se va a ver acentuado con el incremento de la población, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, los datos estadísticos pues, nos van a permitir, aunado a la parte geográfica, generar información clave, ¿no? Para la toma de decisiones. Kushiro, muchísimas gracias. Y cerramos esta pregunta con el maestro Partida. ¿Cuál ha sido su experiencia y beneficio en el uso de la información estadística y geográfica? Por favor. Gracias. Yo visualizo más bien cuatro puntos para responder tu pregunta, Omar. La primera es que yo creo que uno de los beneficios más importantes es que los SIC, de la mano con los aliados estratégicos como lo es el INEGI, con toda la información que ellos nos han siempre compartido, es la de comunicar y comprender. Es decir, comunicar lo que nosotros, lo que la administración pública en sí quiere dar a conocer a la ciudadanía, pero también una comprensión interna de los problemas y de las problemáticas de la ciudad, y en este caso del territorio, ¿no? Entonces, creo que este primer apartado es el de comunicar y el de comprender. El segundo, el de identificar patrones, ¿no? Se hace investigación territorial y esta investigación no sería la misma o no sería tan específica o tan integral sin los sistemas de información geográfica, ¿no? Patrones territoriales, patrones urbanos o de movilidad, dependiendo del caso de estudio, pero creo que nos ha ayudado siempre a identificar los patrones que están sucediendo. Por otra parte, en el tercero, podríamos mencionar la nueva información que se ha adquirido a través de trabajos de campo y que los SIC nos han permitido plasmarla, ya sea cartográficamente, y eso pues ayuda a lo que comentaba yo al principio, que era el de comunicar y el de comprender, ¿no? Y por último también, por supuesto, esta parte que también yo ya había mencionado, que es el de la ciudadanía, ¿no? El darle a conocer a la ciudadanía la información ya tratada, ya, por supuesto, evaluada y consensuada al interior de los gobiernos. Y esto es muy importante porque a final de cuentas comunicas ideas, comunicas soluciones y también facilitas entonces que los problemas que se comparten en el territorio sean resueltos de una forma más integral y de una manera también mucho más sencilla. Gracias, maestro Partida. Me gustaría resumir un poco esta pregunta. Tenemos por un lado lo que nos comenta el maestro César en cuanto a que los beneficios y experiencias con el SIC es en cuanto a detectar diversos problemas en el territorio. Están sentados geográficamente y sobre todo en un espacio que ya conocemos. En este caso hablamos del Instituto de Planeación de Nayarit, hablamos del territorio de Nayarit y conocemos las problemáticas que suceden en Nayarit. El maestro Manasés nos comparte también el tema de temporalidad. También nos permite sentarnos en el tiempo
y sobre eso crear sucesos o entender los sucesos en un tiempo específico y crear una generación de database o una base de datos a través de esta información. Tenemos lo que nos comentaba el doctor Fushiro en cuanto a que podemos tener regiones de estudio a distancia, no necesariamente estar situados en el lugar para conocer lo que pasa en ese momento, y eso nos permite tomar decisiones con la información, y esa toma de decisiones nos permite prever ciertos sucesos, ¿no? Y por último, lo que nos comenta en nuestra partida en cuanto a 4 etapas, ¿no? 1, que es la comprensión del problema; 2, la creación o entendimiento de patrones; 3, la generación de la información; y por último, la manera de transmitir con la ciudadanía. Estos 4 elementos permiten entender lo que está sucediendo en el momento y cómo compartir las experiencias. Me gustaría agregar, ¿no?, esta última participación del maestro partida, que creo que el SIG, ¿no?, como mencionaba al inicio, es un sistema que se compone de muchísimas partes. Tenemos por un lado el software, ¿no?, muy importante. Tenemos el hardware, ¿no?, que no se desarrolla. Tenemos después la creación de información que nos comentaba el maestro Manassés. Por último, tenemos la parte del territorio donde se desarrolla esta información, pero añadiría el tema que para mí es más valioso, el tema de recursos humanos, ¿no? ¿Quién la genera? ¿Cómo la procesa? ¿Cómo la entiende? Y por último, ¿a quién va dirigida, ¿no? Este tema de recursos humanos me parece que es importantísimo, porque al final de cuentas somos los que estamos habitando el territorio, ¿no? Es lo que estamos tratando de utilizar esta información. Así que, de alguna manera, todos estos conceptos van un tanto unidos en cuanto a la creación, generación y propósito de la información. Y creo que se trata un poco de eso este panel, y por eso vamos a continuar con la tercera pregunta, en el cual le vamos a permitir a cada uno de los panelistas que nos comparta no solamente su experiencia, sino en qué está trabajando, cuál es el proyecto desde su parte, de su dependencia está colaborando, por lo cual vamos a permitir que proyecte su pantalla. En este caso empezaremos con el maestro César, en el cual vamos a escuchar un poco de lo que está trabajando el IPMED. Maestro, adelante, por favor. Gracias, me apoyan ahí para compartir la presentación. Justo voy a aprovechar algunas láminas que utilizamos en la presentación de base del SIGE, el Sistema de Información Geográfica para el Análisis. Si quieres, avanzamos. Voy a tratar de irme muy rápido. Siguiente lámina, por favor. Me gustaría dejar mucho tiempo para las preguntas. Va a ser muy interesante ese ejercicio. Entonces, este SIGE tiene por objetivo actualizar y difundir información estadística y geográfica que apoye la planeación estatal, así como su monitoreo y medición. La siguiente. Entonces, este sistema al que nos obliga la ley de planeación busca justamente eso, entender y desarrollar información de uso común para la correcta toma de decisiones. Como ya adelantábamos, este sistema pues se vuelve muy amplio en el espectro que cubre, y por esa razón lo dividimos en 4 grandes ejes, que son el desarrollo económico, desarrollo social, territorio y gobernanza. Una vez que tenemos este análisis diagnóstico montado en el SIGE, necesitamos saber a dónde vamos para construir una plataforma de evaluación desde el mismo sistema de información geográfica. No solo se trata de tener un diagnóstico, se trata de tener una plataforma de evaluación. Y es por eso que se montan también los 17 objetivos de la Agenda del Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, motivo de la conferencia previa muy interesante a los que gusten verla en Facebook Live. La que sigue, por favor. Entonces, veíamos estos niveles de información territorial. Una parte es un indicador estatal, sin embargo, tenemos que tener indicadores de carácter regional y de carácter municipal para entender cómo se comporta esta información y tomar las decisiones. Cuando atendemos exclusivamente a un rango estatal, por ejemplo, ahí vemos la posición en materia de educación del Estado, el 21 de 32, pues no nos permite agudizar e identificar la problemática en el territorio para saber a dónde y cómo tenemos que fortalecer este esfuerzo, ¿no? Ya a la derecha vemos, por ejemplo, la región centro, Tepic, Jalisco y Santa María del Oro, y ya hablamos de una región que curiosamente es sólida en estos temas, ¿no? Pero si lo planteáramos como región, podríamos olvidar lo que está pasando en Santa María del Oro. Y si lo dejamos a nivel de región, podemos olvidar lo que está pasando en el municipio del Nayar, ¿no? Donde tenemos este rezago que tenemos que enfrentar. Y entonces es así como vamos ubicando las problemáticas y también las alternativas de solución en un sistema de información geográfica. La que sigue, por favor. Este ya es el SIGE. Quiero aprovechar para reconocer también al INEGI, hoy también mi anfitrión en esta conferencia, porque es la base de la información. Hoy la base y la columna vertebral de los sistemas de información oficial es el INEGI. Entonces, justamente estamos trabajando, pueden entrar a la página www.iplanai.gov.mx y entrar en el SIGE. Es una herramienta muy valiosa y está hecha con el sistema del mapa digital.
Entonces, este mapa digital de INEGI, la verdad es una herramienta muy poderosa que estaremos aprovechando y sumando con muchas otras para construir estos indicadores, esta información base para todas y todos, y que podamos darle seguimiento a esto que estamos construyendo de manera conjunta. La siguiente, por favor. Bueno, ahí se ven algunas capas. Ustedes podrían escoger entre los indicadores que están en la parte de abajo, si quieren información en materia de COVID, de población, de los censos. Estamos ya cargando la nueva del último censo 2020 y estaremos ahí reflejando esto. En este momento está cargando un diagnóstico. No están las estrategias. ¿Por qué? Justamente porque nos falta esa parte de consulta. Estaremos montando las estrategias por las que consideramos alcanzaremos los ODS y que nos ayuden también a la vigilancia y el cumplimiento del Gran Plan Nayarit 2050. Vamos a la que sigue. Bueno, hay un ejemplo en materia de COVID, ustedes podrían verlo, y entonces nos sirve la información. Cada ciudadano, cada usuario encontrará un mecanismo para hacerlo. Habrá tomadores de decisiones que empiecen a ver esta información y encuentren los focos rojos en materia, por ejemplo, de COVID, para tomar esas medidas de protección y contingencia, pero también el ciudadano común que se da cuenta y de esa manera participa de manera informada en lo que está pasando y en las acciones que como sociedad emprendemos. ¿La que sigue? Esta es una lámina en materia de población, o de información de Nayarit en población. Y esta es otra que quiero compartir. Si quieres pasamos a la que sigue, ¿estaban bien? Esta herramienta de mapa digital la estamos complementando con dos herramientas, que es Power BI y ArcGIS Online. Estas dos herramientas nos permiten construir mapas de calor para que sea interactiva, para que ustedes también como usuarias, como usuarios, puedan empezar a desarrollar sus propios cruces de información. Hace rato veíamos, por ejemplo, y agradezco también la presencia del maestro Meneses, ese tema de seguridad es importante para las nayaritas, para los nayaritas, saber dónde están ocurriendo. ¿Por qué? Por protección, pero también para el tomador de decisiones. Cómo encaminarlo, cómo resolver esos temas. Y a lo mejor lo quieren cruzar con otros indicadores, no sé, tránsito, vialidades, incidencias, y en fin, eso solamente lo puede anticipar justamente el usuario. Entonces, a través de estas dos plataformas que complementan el CIG, ustedes van a poder construir mapas de calor interactivos para sus regiones e identificar y hacer estos cursos, ¿no? En materia de salud contra el servicio de salud, o vamos a una siguiente para compartir una colaboración que quiero reconocer y aprovechar la presencia de Alberto Partida. Esta es una colaboración muy interesante que se construye desde el Implan de Tepic, con apoyo y coordinación también aquí de nosotros en Implanay, para ver cómo está el patrimonio edificado. Es otro ejemplo que tenemos de esta riqueza que hay en Nayarit. Entonces, montamos esta información, sí ya es en Power BI, donde cada municipio puede ir montando su patrimonio histórico. Esto lo ponemos en una superficie, puede ser de utilidad para el turismo, para el reconocimiento de nuestros valores, o de nuevos edificios, ¿verdad? Que quizás no están en este momento con el reconocimiento del TEINAC, pero son herramientas que son de uso común. Cada quien tomará la decisión de para qué le sirva. Quizás a algún investigador le interesa saber qué edificios hay del periodo revolucionario en Tepic, pues puede hacer ese filtro y encontrar ahí esta respuesta. Pero también nos da mucha información valiosa para el ordenamiento territorial, para proteger estos recursos, para identificarlos y reconocerlos. Entiendo que ya estoy prácticamente agotando mi tiempo. No sé si tenía una siguiente lámina. Aprovecho esta lámina para agradecer el apoyo y coordinación con el Implan de Tepic en la construcción de este sistema, y se vendrán muchos más para todas y todos ustedes. Muchas gracias. Maestro César, muchísimas gracias. Continuamos con el maestro Manassés, por favor, si nos puede compartir su presentación. Si me apoyan compartiendo la presentación, son tan amables. Aprovecho para recordar que en esta pregunta extendemos un poco el tiempo para respuesta. Vamos a estar dando 5 minutos para responder, así que no estén tan presionados como las anteriores. Bueno, en lo que instalan la presentación, quiero comentarles que el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado es un trabajo que nos ha costado muchísimo tiempo y esfuerzo de la mano con INEGI para producir información precisamente veraz. Veraz basado en una metodología de información, veraz basado en información con datos duros generados por ustedes mismos y de la mano con nuestra propia información. ¿Se pueden cambiar a la siguiente, por favor? Lo que nosotros hicimos en un inicio dentro de la Secretaría fue primeramente la elaboración de un
un catálogo de delitos y un catálogo de faltas administrativas, precisamente para tener dentro de este catálogo diseñar claves específicas para poder medir esta incidencia delictiva. Nosotros nos vimos también en la necesidad de dividir el territorio desde dos perspectivas, una la estatal y la otra que era la ciudad capital, incluyendo nuestra zona urbana y nuestra zona rural. Para esto, los datos que forzosamente requeríamos de parte de INEGI fue primeramente la cartografía y tener datos poblacionales que hicieran referencia al análisis de esta información. Posterior, cuando nosotros recuperamos esta información cartográfica y combinadas con sus capas de información y nuestra incidencia delictiva, pudimos precisamente focalizar esta incidencia delictiva y poder ver en cada uno de los nodos estos datos específicos al momento de la consulta. Las estrategias de seguridad pública basadas en información de datos duros, como lo estamos viendo en esta lámina, nos da un comparativo en este caso es una lámina que tiene que ver con faltas administrativas, que dentro del estado y municipio trabajamos en la ciudad de Tepic, y nos da una óptica del avance que tiene tanto el municipio como el estado. Le cambian a la siguiente, por favor. La siguiente es una ampliación básicamente de esta lámina, donde ya nos carga este tipo de faltas administrativas por zonas específicas. Le damos a la siguiente, por favor. Ahí, como pueden ver, este cambio de lo que son los nodos a los mapas de calor nos ubica este tipo de incidencia en faltas administrativas en zonas específicas. ¿Para qué es de utilidad esta información? En el caso, como les decía al inicio, del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, con el surgimiento de estos juzgados cívicos, no es únicamente el tema de ser coercitivo, sino de ser preventivo. Nosotros no podemos llevar a cabo una estrategia de carácter preventivo sin saber dónde está focalizada este tipo de delitos o faltas administrativas. Cuando el personal que se encarga de estas faltas administrativas tiene un panorama claro de dónde estos mapas de calor nos llevan en esta incidencia delictiva, obviamente la estrategia se va a focalizar en esta parte, pero no solo como delito, sino también utilizando los datos poblacionales, de edad, de temporalidad. Y esta información, al ser explotada, les digo, arroja resultados interesantes que son medibles. ¿Dónde lo vemos nosotros? Lo vemos exactamente en lo que son las encuestas del ENSU, en las encuestas del ENVIPE, que curiosamente miden nuestras ciudades de interés en el país. Y ahí es donde nosotros confirmamos nuestra teoría a través de este trabajo metodológico de que la estrategia funciona a través de estos mapas de calor. Adelante, por favor. Esta parte también de división territorial por sectores, que también nos da el número de incidentes ocurridos por zonas específicas. Este es un dato clave para los operadores de las áreas operativas, porque ellos, al momento de que hacen su plan rutinario por día, ellos van a dispersar el personal y toda la fuerza preventiva y la fuerza reactiva en las zonas donde los incidentes ocurrieron, y esto genera una competencia sana, una competencia dentro de la institución que hace que los mandos responsables de cada sector se esfuercen por mantener en color amarillo su área. Y ellos se van dando cuenta que el número de incidentes es un número que les va a focalizar en color rojo, y estos responsables se encargan de mantener sus áreas en color amarillo. Y es una competencia totalmente sana dentro de la institución que nos brinda una certeza de que están haciendo un esfuerzo por abatir este tipo de incidentes. La siguiente, por favor. Esto que ustedes están viendo no únicamente es en la ciudad de Tepic. Yo le hacía una pregunta y aprovecho para hacer mención a mi amigo Alberto Partida sobre el número de colonias que teníamos en la ciudad de Tepic. Y la realidad es que no hay una certeza de los asentamientos humanos todavía por la rápida expansión de estos asentamientos. Nosotros, como áreas operativas, tenemos que trabajar con este tipo de información aun cuando no se han contemplado dentro de las manchas urbanas. Nosotros tenemos que ir a esos lugares rurales, urbanos, aun cuando la propia cartografía de INEGI no lo contemple, o en el caso del INPLAN. Sin embargo, nosotros debemos de considerar esta parte cartográfica no vista para hacer nuestra propia planeación. Y esto que hacemos no es únicamente en la ciudad capital, que es donde tiene la mitad de los habitantes, sino lo hacemos en todo lo que es la parte de la entidad federativa, en cada uno de los municipios, como lo están viendo ahí.
¿Y quiénes son los encargados de abastecer esta información? Nuestros propios compañeros de las policías municipales. Esta información, estamos en una etapa que lo ideal sería realizar predicción. Ese es el futuro de lo que nosotros esperamos, realizar una predicción de este tipo de incidencia delictiva y nosotros hacer una planeación anticipada, es la predicción. Adelante, por favor. Esto es más visual. Si me apoyan a cambiarle hacia adelante, ese es los sectores como los tenemos visualmente. Quiero que nos acompañen hasta la última lámina, por favor. Le hago así, ahí, por favor, esa es la última lámina. Miren, otro de los datos interesantes que nosotros explotamos de parte de INEGI, la ONU nos indica que por cada 1000 habitantes debemos de tener 1.8 policías. Entonces, la combinación de territorio con población nos da una visualización del número de policías que nosotros necesitamos para cubrir una seguridad idónea. Sin embargo, haciendo referencia al maestro César, tenemos municipios como es el caso del Nayar, que es uno de los municipios territorialmente más grandes de la entidad, donde esa lógica de la ONU no es suficiente. No podemos tener 1.8 policías por cada 1000 habitantes porque el territorio es demasiado. Entonces, cuando nosotros explotamos, conociendo el territorio diferente a la población, podemos hacer una planeación estratégica idónea, que es lo que estamos haciendo. ¿En qué se ve reflejado todo esto que nosotros estamos platicando aquí desde el lado de la Secretaría? Si ustedes analizan las últimas encuestas de MVIPE y las últimas encuestas del ENSU, se van a dar cuenta que la percepción hacia la seguridad ha mejorado, se van a dar cuenta que la incidencia delictiva ha bajado, pero también se van a dar cuenta que el delito es una situación que no se va a extinguir, simplemente va a mutar de un tipo delictivo a otro tipo delictivo. Si nosotros logramos llegar al punto de la predicción, nosotros podemos diseñar esas políticas públicas en materia de seguridad acertadas en un futuro próximo. Y eso es lo que nosotros buscamos. Sería todo de mi parte. Pues, hermanas, muchísimas gracias. Le cedemos la palabra al doctor Fushiro, por favor, si nos puede ayudar a presentar su ponencia. Gracias. Sí, muchas gracias. Quisiera pedir el apoyo para proyectar la ponencia, si me hacen el favor. Mientras tanto, quisiera comentar que nosotros como unidad especializada en percepción remota satelital, que somos parte de la Universidad Autónoma de Nayarit y que estamos instalados en el Centro Nayarit de Innovación y Transferencia de Tecnología, llevamos poco tiempo, ¿no? Llevamos cerca de 5 años en desarrollo y en este proceso hemos estado creciendo tanto en infraestructura como en capacidades y sobre todo en enfoque de actividades, ¿no? Entonces, a raíz de lo que sucedió en el 2018 con el evento del huracán Huila, nosotros nos vimos en la obligación moral de atender esta situación y empezar a desarrollar algo que en un inicio fue una valoración territorial que posteriormente desencadenó un proyecto, actualmente se llama el Observatorio Satelital de Nayarit, el cual pronto va a estar operando y fue construido con fondos del patronato y con fondos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit, a quienes nos han dado este apoyo, ¿no? Entonces quisiera empezar con esta imagen. Estas dos imágenes están reflejando el grado de inundación que se midió a través de imágenes de satélites de radar de apertura sintética. La siguiente, por favor. Todos conocen bastante bien el efecto del huracán Huila, ¿no? Devastó todo el norte del estado de Nayarit, y lo que nosotros hicimos fue, tomando información del INEGI, tomando en base a información territorial que tiene el INEGI, y herramientas de sistema de información geográfica basados en datos satelitales que permiten medir el grado de humedad en el suelo. La siguiente, por favor, para no ser tan técnico. Hicimos una valoración de cuánto territorio había sido inundado y fue cruzado con la información que proveía del INEGI del uso de suelo, ¿no? En esta imagen que muestran ahí, de la izquierda, todo lo que está en color medio naranja y azul fue área inundada, y de la derecha, a través de un algoritmo de clasificación, se puede destacar con mayor claridad. La siguiente. Entonces, la ventaja de esto fue que la resolución de píxel para un territorio tan vasto como el estado de Nayarit era de 30 metros, ¿no? O sea, teníamos una muy buena resolución espacial. Esto nos permitió, en el transcurso de 6 días, hacer la valoración de todo el estado y de la situación que había ocurrido, ¿no? Como pueden ver aquí, esta es una imagen de Sentinel, la que está a la izquierda, que fue tomada unos días antes de que ocurriera el evento del Huila.
y el recuadro de la derecha fue cómo quedó el territorio después de que ocurrió el paso del Huila, ¿no? Se puede ver totalmente devastado a través de las imágenes de satélite. Entonces, esta búsqueda y rastreo se hizo en toda la región del estado de Nayarit en forma automatizada, por lo tanto se generan números bastante duros, por decirlo así, o sea, una valoración objetiva del territorio, y pudimos hacer sacar las cuentas, ¿no?, de cuánto territorio había sido afectado. La siguiente, por favor. Como ejemplo, una más, por favor. Como ejemplo de esto, quisiera irme a algo muy gráfico que vendría siendo esta, en el municipio de Tecuala. Como les decía, nos basamos con la información territorial que ya tiene el INEGI, y en función del análisis con datos satelitales, pudimos hacer la caracterización como se ve en este diagrama de porcentajes, este círculo que nos decía que el 43% del territorio no sufrió cambios, pero hay un 42% que fue inundado, ¿no? Lo cual es bastante para el área territorial de ese municipio. Y a través de la clasificación de uso de suelos, y se contabilizaron las hectáreas que fueron y qué tipo de actividad se llevaba a cabo. Esto se desarrolló para todos los municipios que fueron afectados, se hizo un informe que se puso a disposición del gobierno del estado por medio de la rectoría de la universidad, ¿no? Entonces, esto nos dio inicio a atender una necesidad, ¿no? El medio ambiente está cambiando a unas velocidades que no son predecibles, ¿no? Y nosotros tenemos que tener herramientas que nos permitan apoyar a la sociedad en valoraciones de este tipo. Entonces, si damos a la siguiente, por favor. Eso nos llevó a dar arranque a este proyecto que les decía, que se llama el Observatorio Satelital de Nayarit, donde nosotros estamos implementando este monitoreo en forma continua. Estos son los datos del análisis que se hizo para el municipio de Tecuala, y ahí están las clasificaciones, como se ven, por tipo de uso de suelo, y podemos ver que el más afectado fue la agricultura, ¿no? Donde está en hectáreas lo que se afectó. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, en base a eso y a otras necesidades del Estado, nosotros empezamos a enfocarnos a atender problemáticas locales, ¿no? Y una de ellas fue el efecto del huracán Huila, que fue un evento que no es muy frecuente, pero tenemos que estar preparados, ¿no? Y el otro que es muy frecuente es el de incendios forestales. En Nayarit todos los años hay quema de territorio, y la identificación de focos de calor, de posibles incendios, el tiempo de respuesta es clave, ¿no? Entonces, otra de las herramientas que estamos desarrollando es el monitoreo satelital de anomalías térmicas, se llama. Entonces, esto 2 veces al día nos está dando información territorial. Como pueden verse en esa imagen, en puntos rojos se ponen en donde hay una anomalía térmica, y se puede hacer un zoom para identificar qué es, o sea, se puede identificar si es una quema programada o si es algo. La siguiente, por favor. Entonces, a raíz de estas necesidades regionales, o sea, del Estado, nosotros hemos estado enfocándonos como universidad a desarrollo de herramientas para toma de decisiones, ¿no? No sé si me queda tiempo, Omar, o ya. Perfecto, gracias. Desgraciadamente el tiempo es corto. Le agradecemos mucho la participación, doctor Bushiro. Continuamos con el maestro Partida. Por favor, si nos puede ayudar a compartir su presentación y explicarnos un poco del trabajo que hacen en el implante PIC. Gracias. Muchas gracias. En lo que se comparte la pantalla, agradezco la asistencia técnica para eso. Dadas las actividades y las responsabilidades que tiene el implante PIC de manera operativa y de manera general, pues son muchas las cuestiones que podríamos haber mostrado en esta ocasión. Sin embargo, creo yo, y traigo a reducir el tema del COVID, porque creo que es un tema que, a pesar de que podamos pensar que ya tenemos mucho tiempo con él, pues es un año de distancia solamente, ¿no?, el que tenemos, y los aprendizajes y las formas de abordarlo han ido evolucionando con el tiempo. No es lo mismo y no han sido las mismas políticas públicas de hace un año a las que tenemos hoy en día, y eso ha permitido generar conocimiento y, por supuesto, generar herramientas. En este caso, el implante PIC pone a disposición ya desde un tiempo atrás la información de casos activos y de contagios con expresión territorial, y es un poco de lo que voy a platicarles en estos pocos minutos que tenemos disponibles. Siguiente, por favor. Siguiente.
¿Cuál ha sido el procedimiento? ¿Cuál es el contexto en el que estamos, en el que se está elaborando esta herramienta? Si le dan siguiente, por favor, para que vaya apareciendo la información y yo voy con mucho gusto comentándolo. El procedimiento es el siguiente. Se inicia con, por supuesto, la presencia del presidente municipal en las mesas COVID, en donde el gobierno del estado, como eje rector del tema COVID, registra cada caso activo de esta enfermedad en la ciudad de Tepic y entrega entonces los datos al gobierno municipal a través del presidente. Es en ese momento entonces cuando el presidente municipal se comunica al INPLAN y nos transmite los datos de manera automática para que el INPLAN entonces comience su proceso de digitalización y análisis territorial en sistemas de información geográfica. Comentar también que el INPLAN Tepic recibe a través del presidente municipal la información y comenzamos con un tratamiento. Esta base de datos, por supuesto, tiene ciertas confidencialidades por la protección de datos personales, pues tiene que ser manejada con mucho cuidado y el INPLAN únicamente lo que toma es la ubicación del caso activo y la caracterización del mismo, debido pues a si es un caso activo, si es una persona recuperada o es una persona que desgraciadamente ha fallecido. Con esta información entonces lo que el INPLAN realiza es un análisis muy puntual de los datos y le da tratamiento a los mismos para plasmarlos en cartografía. Una vez que el INPLAN tiene estos datos que se nos proporcionan, comenzamos entonces a través de herramientas de sistemas de información geográfica la cartografía. En un principio, comentarles de manera muy rápida, pues como era una información muy vasta la que nos llegaba, porque justo cuando la pandemia tenía los números más altos en el primer momento alto de todo este año que hemos pasado, había mucha información, ¿no? Podíamos hacer un mapa de la cantidad de fallecidos, podíamos hacer un mapa de la cantidad de recuperados, podemos hacer un mapa también por sexo, por edad, por ocupación, etcétera. Es decir, había un sinfín de información que podíamos aprovecharla y podíamos entonces generar recursos. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que el gobierno municipal tuviera a la mano la información puntual, lo más actualizada posible, para que en base a esa información se desarrollaran y aplicaran políticas públicas. Sabemos perfectamente que el gobierno municipal o los gobiernos municipales en general, me atrevería a decirlo, carecen en muchas cuestiones de recursos para, no se diga las cuestiones ordinarias como servicios públicos, etcétera, y ahora con estas responsabilidades extraordinarias, por así decirse, pues el recurso aún se escaseaba más. Entonces era muy importante que el poco recurso con el que se contaba, aplicarlo de manera estratégica y puntual, pues para aprovechar lo mejor posible. Y entonces, bajo esta metodología y bajo esta visión, se decidió entonces mapear o decidirnos por mapear los casos activos quincenales en la ciudad de Tepic. Esto para dar un margen de tiempo suficiente para que el paciente se recuperara, pero también pues para saber cuáles eran las zonas de las ciudades en las que había mayor presencia de contagios en ese momento. Siguiente, por favor. Una vez entonces, teniendo esto, es importante señalar que se establecieron 3 tipos de información base. Por supuesto, la población censal, que es originaria del INEGI, a quien siempre tenemos como aliado y un respaldo oficial importante. El marco geoestadístico también, por supuesto. Y como yo lo venía mencionando, se decidió por hacer mapeos y hacer diseño de datos a través de los casos activos de COVID-19 en la ciudad de Tepic. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de las cartografías que se fueron haciendo quincena tras quincena durante cierto tiempo en la ciudad. Ustedes pueden observar que a través de la herramienta de densidad, en este caso, se identificaban los casos activos con un punto negro, como el que ustedes lo pueden observar, y haciendo respuesta a lo que mi compañero Manas explicaba acerca de las colonias, en efecto, desgraciadamente no existe en este momento un número oficial de colonias en la ciudad de Tepic, aunque parezca
de no creerse, pero desgraciadamente sí tenemos una situación ahí que tenemos que atender como gobierno municipal. Esta información es la que con la que el INPLAN cuenta, más no es oficial, pero ayuda, por supuesto, a generar en este momento de necesidad de información. Estos casos, entonces, se digitalizan, uno a uno, es decir, hay un tratamiento específico caso por caso para localizarlo geográficamente. Y como ustedes pueden observar, entonces, la herramienta lo que hace y lo que permite es señalar zonas en las que existe una presencia importante de contagios. ¿Qué era lo que se concluía al respecto? Y este mapa, en cuanto salía de las oficinas del INPLAN y se enviaba a las oficinas de presidencia, se compartía de diversas formas. Uno, por supuesto, a los medios de comunicación, quienes les interesaba mucho la información, porque no había un antecedente o no existía hasta ese momento información tan puntual, ¿no? De cómo se evolucionaban los casos de COVID en la ciudad. También servía por el tema de comunicación. Sabemos perfectamente que había personas, pues existen personas que aún dudaban o dudan de la presencia de esta enfermedad, y esta era un poco también para pues hacerle llegar la información certera a la ciudadanía y que se diera cuenta pues de la realidad en este caso, ¿no? La maestra Abril Moreno Hernández y su servidor, quienes desarrollamos las cartografías, entonces enviamos la información y también esta se pasaba a las dependencias del municipio, en este caso específicamente a Protección Civil y a Sanidad. Esto para inmediatamente identificar las zonas con mayor presencia e ir puntualmente a la zona y comenzar a desarrollar y desplegar ciertas actividades como cierre de espacios públicos o reforzar las medidas que ya por obligación tenía que haber, pero reforzarlas muy puntualmente en esas zonas, ¿no? Si había espacios públicos en esas colonias, pues había que reforzar la vigilancia o las restricciones al respecto, porque se sabía que en ese momento había incidencia muy alta en cuanto a contagios para la ciudad. Y esto ayudó, como yo lo venía comentando, pues a aplicar de manera muy estratégica los pocos recursos con los que se contaban o con los que se cuentan, y pues hacer lo mejor posible en este caso y coadyuvar con la estrategia estatal y la estrategia nacional en esta pandemia. Siguiente, por favor. Nuestra partida, vamos a tener que hacer una pequeña pausa porque estamos sobre tiempo. Okay, así perfecto. que antes de que nos corten la transmisión en Facebook Live, le pediríamos a la maestra Mariana si nos puede hacer el favor de entregar en este momento reconocimientos para cerrar la transmisión en Facebook y continuar sin ningún problema aquí en Zoom. Adelante. Ok, si me permiten, ¿me ayudas a compartir, por favor, Beto, digamos que los reconocimientos? ¿Sí? Por favor. Sí, no los puedo compartir yo, pero con mucho gusto. Me da de verdad mucho gusto que me hayan invitado como parte del comité organizador a hacer la entrega, porque estoy viendo pues grandes amigos que admiro su trabajo y que finalmente creo que son conocedores de todo lo que realizan. Antes de hacer la presentación también me permito dar un agradecimiento muy especial al director, el maestro Manuel Ángel Uribe Vázquez, que es director del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tepic, por permitirme dar, de alguna manera, estar presente en el comité organizador en estas jornadas con mucho entusiasmo. Es por eso que también doy un saludo aparte a todos los estudiantes y maestros que nos acompañan del Tecnológico de Tepic el día de hoy en este importante panel. Creo que lo que está pasando y sucediendo hoy en día nos permite que realmente se utilicen herramientas digitales, plataformas, nos da una oportunidad para que las instituciones trabajen colaborativamente. Creo que en Nayarit del futuro, si queremos realmente que se lleven a cabo estrategias de desarrollo, debemos de compartir información justamente con otras instituciones para potencializar los recursos. Creo que es algo muy importante. Nos están presentando bases de datos y trabajo interesante, que de alguna manera creo que debemos de aprovechar ese conocimiento, esa especialización en el tema, y sobre todo porque pasa una situación muy importante hoy en la actualidad, que es que tenemos sobre todo sociedades más informadas, y ellos nos van a demandar justamente el manejo de los datos. Entonces, vamos a quedarnos también en la sala, pero me va a permitir dar la lectura al primer reconocimiento. Con mucho gusto les comento que el Comité Estatal de Información de Estadística y Geografía otorga el presente reconocimiento al maestro César Octavio Lara Fonseca por su participación como panelista en las Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente 2021, impartiendo justamente el panel
titulado Uso y aplicación de sistemas de información geográfica para el análisis de la información, el día 23 de marzo del año 2021. Firma el ingeniero Carlos Cermeño Hernández, quien es coordinador estatal de INEGI y secretario técnico del CIEC. Lo mismo, para no dar lectura a cada uno de los reconocimientos, lo único que vamos a cambiar es justamente el nombre del participante, Dr. Jushiro Carlos Cepeda Morales. Muchas gracias por su participación en este panel tan interesante, con el trabajo que nos ha mostrado, de la experiencia que le tocó estar presente justamente en el evento de lo que fue el huracán en las regiones de Tuxpan. Siguiente reconocimiento, por favor, si me permiten. Agradecemos también la participación del maestro Maneses Langarica Verdín por estar presente el día de hoy en este panel tan importante. Muchas gracias por compartirnos esa información y que obviamente esa información tiene que ver con la toma de decisiones en temas de seguridad. Le agradecemos mucho su experiencia. Si me permiten, doy lectura al siguiente reconocimiento para agradecer la presencia del maestro José Alberto Partida Gómez. También muchas gracias, maestro Alberto, por compartirnos lo que ha estado trabajando el INPLAN y justamente pues en ese tema tan importante que es el COVID. Y también, si me permito dar lectura a quien moderó este evento, al arquitecto Omar Felipe Vizcarra San Juan. Muchas gracias por su participación y por haber moderado este importante panel, pero yo creo que nos quedamos aquí en sala. ¿Sí? Les agradezco, un abrazo a todos. Mariana, muchísimas gracias. Creo que ya nos podemos relajar un poquito, ya no estamos en vivo, ¿no? Ya estamos únicamente aquí en Zoom, así que para los que nos quedamos todavía aquí en Zoom en la charla, creo que podemos abrir ya la ventana de preguntas, dudas y comentarios. Yo por ahí tengo algunas que me gustaría compartirlas y cambiar un poquito esta última pregunta. La última pregunta es en cuanto a los resultados y creo que justo valdrá mucho la pena abrir el chat para que si alguien tuviera alguna participación lo pudiéramos hacer. Antes voy a recapitular un poco los temas en los cuales estamos tratando. El maestro César Lara nos compartió lo que está trabajando en el INPLANAI en cuanto al tema de indicadores, la plataforma de mapa digital que trabajó con INEGI, el tema del CIGE, que está vinculado a una plataforma de Power BI y ArcGIS Online en la toma de decisiones. El maestro Manasés nos estuvo compartiendo el tema de análisis de incidencia delictiva, donde se construyó un catálogo de delitos e incidencias delictivas y sobre todo enfocado a la prevención y sobre todo a la predicción de incidencias. El doctor Jushiro nos compartió la parte de percepción remota, en el cual trabajan en el Observatorio Satelital de Nayarit, con el trabajo de modelos de inundaciones y en la parte de anomalías térmicas. También hacer un pequeño comercial. El doctor Jushiro también tenía una participación en la tarde en un taller satelital precisamente, en el cual creo que no va a ser posible que él lo imparta, pero también va a ser muy interesante que estén por ahí asistiendo. Y por último, el maestro Partida nos estuvo compartiendo el modelo que desarrolló en Plantepic en cuanto al tema de COVID-19, en cuanto al registro, la vinculación que hubo con el municipio, la entrega de esta información, la digitalización y el tema de cartografía para mostrarlo y compartirlo con Protección Civil y con Sanidad. Esos son los 4 temas que se compartieron hace un momento y me gustaría, si no hubiera alguna pregunta, aquí la maestra Mariana nos comparte una pregunta. En base a experiencia, ¿cuáles son los retos o limitaciones más sobresalientes que se presentan en el manejo de los datos? Hoy en día, sobre todo, cuando tenemos sociedades más informadas. Dejamos abierto el micrófono por si alguien quiere responder a esta pregunta. Pregunta, Mariana, me gustaría también compartir un punto de vista, pero por supuesto, si el resto de los panelistas quieren aportar, son más que bienvenidos. Para mí, en este momento, el riesgo es la calidad de la información. Es decir, ¿cómo garantizamos que la información que se está compartiendo es de calidad? ¿Por qué? Porque estamos en una inundación de datos, o sea, tenemos datos de tantos tipos, de tantas fuentes, que tenemos que garantizar que estamos utilizando la confiable. Y luego, para platicar más bien de los registros administrativos, necesitamos hacer ese ejercicio de introspección como gobierno para ver de qué manera estamos consiguiendo esa información para tenerla de manera periódica y que nos permita hacer la evaluación. Yo creo que el principal riesgo es ese,
el mantenimiento de las bases de datos, que la información fluya y que mantenga la misma calidad. Ahora, el usuario, pues, tiene también justamente esta parte del usuario. Gracias, doctor Fushiro, adelante, lo escuchamos. Sí, atendiendo la pregunta que nos hace Mariana, y complementado con lo que dice César, ¿no? O sea, es fundamental tener bases de datos de calidad. Entonces, pero para generar bases de datos de calidad necesitamos profesionales capacitados para generar esas bases de datos, ¿no? Estoy dando mi punto de vista como docente universitario. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros como docentes tenemos que formar a nuestros estudiantes en cualquiera de las áreas que sea, capacitados con los sistemas de información geográfica que son transversales, ¿no? O sea, los muchachos de ahora son muy dados a la tecnología, pero lo que se demanda a la sociedad es un manejo profundo de esa tecnología, no solamente ser usuario, ¿no? Entonces, en esa calidad de generar información, necesitamos que nuestros profesionistas del futuro, que van a enfrentar una sociedad con muchas desafíos, por decirlo de una forma, estén capacitados. O sea, educación de alto nivel enfocado a este tipo de nuevas tecnologías. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Me voy a permitir hacerle una pregunta a cada uno, en paso un poco a lo que nos expusieron y tratando de pues, no abarcarnos demasiado en las respuestas. Entiendo que ya no estamos en transmisión, pero también no quisiera que se alargara demasiado esta sesión. Pero sí me gustaría que nos compartieran, le gustaría realmente exprimir un poquito los proyectos y que nos compartieran sus conocimientos. Comienzo con el maestro César, por favor. Mencionó el tema de toma de decisiones. Me gustaría comentarle cómo se van a vincular toda esta información que nos compartió en cuanto al CIGE, el Power BI, los indicadores, precisamente como la toma de decisiones. ¿Hay una vinculación con alguna línea de acción o se trabaja en alguna de esos procesos? No, pues buena pregunta, difícil porque a veces no extendemos de más, pero ¿cómo se haría? Voy a tratar de hacer un desglose de lo general a lo particular. Como ya comentaba, todo parte de un diagnóstico. Este diagnóstico que nace desde las fuentes de datos oficiales como puede ser INEGI, los registros administrativos de las diferentes dependencias y la consulta pública. Es muy importante atender esta última eje de información. Con eso se construye un escenario que nos permite ver estas brechas de desarrollo. Tenemos también lo que significan los ODS, estas líneas generales de desarrollo que tenemos como planeta, que nos marcan un rumbo de lo que significa el desarrollo a nivel programa de las Naciones Unidas, pero que es congruente con lo que pasa en Nayarit. Entonces, lo que sigue es construir esas estrategias para cada una de esas brechas de desarrollo. Entonces, cada brecha tiene un indicador. Por ahí ya estamos cerca de los 455 entre primero y segundo nivel. Entonces, hay que distinguir cuáles son esos indicadores, les voy a llamar sombrilla, que pueden cubrir una variedad de estrategias de avance que nos permiten acercando a donde queremos. Esa es la forma en la que se va planteando, es decir, se construye un diagnóstico, con base en el diagnóstico se definen las metas, con base en las metas se definen las estrategias, con base en las estrategias se definen indicadores y con base en los indicadores se definen los mecanismos de evaluación. Entonces creo que fue muy rápido, espero no abrume mucho mi respuesta porque pues es poco el tiempo. Por ahí veía que tenía el maestro una participación para la pregunta de Mariana, no sé si pudiéramos también rescatarlo. Sí, maestro César, muchísimas gracias. Maestro Manasés, respecto a su participación, comentó que tenía este modelo, ¿no?, delictivo, capas y clasificaciones, ¿no?, en cuanto a temas delictivos. No sé si nos puede compartir un poco de cómo son estos registros o cómo es el proceso de los registros en cuanto a los temas delictivos y cómo se van vinculando a su modelo y cómo se va capturando esa información en este modelo que nos presentó. En el caso de la seguridad pública empezamos de cero. Estamos acostumbrados a la parte reactiva, más no proactiva. Entonces, cuando nosotros empezamos a realizar este diseño de este proyecto, lo primero fue homologar la información, o sea, la captura de información, y le dimos una asignación de claves por registro a los delitos y faltas administrativas. Una vez que tuvimos un catálogo homologado, entonces nos fuimos a territorio, nos fuimos a población, sectorizamos todo el territorio del estado, zona urbana, zona rural, hicimos una división territorial, y luego después vimos el tema de población, el tema de las edades de población, y luego vertimos la información que recolectan nuestros compañeros en campo de incidencia delictiva.
Una vez que vertimos esa capa de información combinada con las otras que les estoy comentando, nos dio como resultado esta parte de temporalidad y nos dio como resultado estos mapas de calor interesantes. Curiosamente, y contestando un poquito a la pregunta de la arquitecta Mariana, donde encontramos mayor resistencia en el caso de la seguridad pública, no fue en el diseño metodológico, sino en el cambio de paradigma del elemento de seguridad, donde a lo mejor el no estar familiarizado con esta cuestión metodológica de diseño de estrategias distintas, este cambio de paradigma viene a lo mejor a no hacerlo tan creíble como parte del resultado estratégico de campo. Entonces la chamba de nosotros fue doble. Diseñar esta parte metodológica de explotación de información para toma de decisiones, pero también hacerle ver al elemento operativo que se encuentra en campo que esta información es de suma utilidad para sus labores en campo. Entonces esa chamba fue doble para nosotros. Y en la actualidad ya los elementos, ellos ya hacen una ubicación geográfica a través de latitud y longitud de los incidentes, ya clasifican sus incidentes y ya reportan a través de un documento de recolección de información que se abastece al área de análisis de la Secretaría y ahí es donde se hace el trabajo metodológico. Esta retroalimentación produce información que luego para con ellos y ellos hacen estrategia en campo. Maestro, muchísimas gracias. Voy a continuar con el doctor Fushiro. Nos compartía en base a los modelos en los cuales está trabajando y al menos me genera la duda en cuanto a si estos modelos están basados en qué metodología, si es una metodología específica para el estado de Nayarit, si es específica para este tipo de modelos. Y mencionaba también, hacía mucho hincapié en cuanto a crear profesionistas de calidad. ¿Estos modelos están vinculados? Tu micro, Omar, por favor. Se apagó tu micrófono, Omar. Ok, doctor Fushiro, retomo la pregunta. Mencionaba en cuanto a los modelos en los cuales nos presentó, la pregunta sería si estos modelos son específicos para la zona o qué metodologías están empleadas y si de alguna manera me hizo mucho hincapié en cuanto al tema de profesionistas de calidad. ¿Estos modelos, estas investigaciones tienen el apoyo de este lado? O sea, ¿están respaldados por un tema de investigación o hay algún tema ahí que se pueda ir vincular con el tema de profesionistas? Gracias, Omar. Mira, los modelos que se aplican son modelos internacionales, ¿no? O sea, para poder tener nosotros certeza de lo que estamos haciendo, tomamos modelos internacionales que ya han sido probados en otras partes y los aplicamos aquí. Evidentemente que necesitan de un proceso de calibración y eso es algo largo, ¿no? Por eso toma tiempo entregar un producto de calidad, porque como decíamos, vamos a generar bases de datos, pero tiene que ser de calidad. Tenemos que asegurarnos de que los productos que estamos entregando cumplan con cierta calidad. Y en ese sentido, pues nosotros mismos tenemos que retroalimentarnos para poder estar seguros, ¿no? Y en el caso de los estudiantes, de la formación de los recursos humanos, pues la educación es un proceso dinámico, ¿no? Pero los programas académicos no pueden ser modificados tan rápido. O sea, tú tienes un programa académico que se va modificando lentamente, pero la generación de conocimientos actualmente es muy acelerada. Entonces, lo que nosotros hacemos, en el caso de la carrera de biología, es impartimos cursos de nivel de especialización o optativas, ¿no? Y a través de esos cursos tratar de motivar a los alumnos a que empiecen a utilizar esas herramientas de forma recurrente, ¿no? La idea sería que todos tomaran, no forzosamente, pero sí, digamos, necesariamente un curso de este tipo, de esta naturaleza, pero también hay que ver el perfil, ¿no? De los profesionistas. Pero en Tepic tenemos muchas universidades que tienen perfiles que se ajustan a ese tipo de análisis y que perfectamente pudiéramos colaborar con ellos para poder maximizar los recursos humanos del Estado. De acuerdo, doctor, muy amable, muchas gracias. Y por último, el maestro Partida nos mostraba el tema del modelo COVID y no sé si nos pudiera compartir a lo mejor un poco en cuanto a si tiene a la mano, así muy en corto, si tuviera estadísticas de este modelo, ¿no? Si pudiéramos a lo mejor compartir un poco los resultados de este modelo que se obtuvo y que se pueda compartir con el público. Gracias, Omar. Sí, comentarte que
las estadísticas están, tengo entendido, en la página del plan. Ahí se están los mapas lo más actualizados posibles de contagios. Y la ventaja de esto es que viéndolos de manera comparativa, pues podemos observar cómo geográficamente los contagios fueron evolucionando a través del tiempo en la ciudad de Tepic, ¿no? Cuando alcanzamos los picos de la pandemia, teníamos, si mal no recuerdo, 400 a 500 casos que se mostraban en cartografías, y había momentos, lógicamente, en los que teníamos menos de 100 casos, dependiendo pues de la etapa o de la temporalidad en la que estábamos nosotros cartografiando. Pero justo nada más para terminar mi presentación, comentaba eso, ¿no? La ventaja de tener este tipo de información a la mano, y que por supuesto el gobierno tenga en el poder esta información para poder entonces desdoblar las acciones y todos los recursos que se tenían. No nada más compartíamos a Protección Civil o a Sanidad, también se compartía, por supuesto, a la Secretaría, a la Dirección de Obras Públicas, se compartía también a la Dirección de Seguridad Pública, por supuesto, que eran los que operativamente podían estar ayudando a reforzar las medidas de prevención y las medidas sanitarias dictadas por las autoridades, ¿no? Pero sí, se tiene toda la información y se está lógicamente está publicada y está para que cualquier persona lo pueda observar, y pueden ellos perfectamente visualizar cómo se evolucionaron los contagios cartográficamente en la ciudad. Maestro Partida, muchísimas gracias. Creo que con esto podemos ya concluir un poquito la parte del panel. Agradecer nuevamente a todos los asistentes por haberse quedado después de una hora, ¿no? Ya tenemos más poquito, 1 hora de 15, ¿no? de panel. Me gustaría no despedirnos sin antes que cada uno de ustedes nos pudiera compartir a lo mejor dónde podemos seguir estos proyectos. A lo mejor abrir un poquito para el comercial y que cada quien nos pueda decir dónde están colocados estos proyectos, e invitar a los que están todavía aquí con nosotros a que se sumen al proyecto, a lo mejor en su momento, si hay manera de que ellos puedan aportar algo, y sobre todo, como mencionaban en el inicio, el sistema o el SIC, ¿no? Se supone que también es parte de transmitir la información, donde podemos consultar toda esa información que nos han presentado. Comenzamos con usted, maestro César, por favor. Sí, por supuesto, gracias. Sí, prácticamente todo puede entrar directamente a la página de IPLANAI, www.iplanai.gov.mx, en la barra del menú principal en servicios, y ahí encontrarán SIG, y ahí pueden accesar y enviarnos también sus comentarios en el espacio que tenemos ahí de contacto. Quiero también aprovechar este espacio de coincidencia con todos los panelistas y con los estudiantes y jóvenes y todos los que nos acompañan, a que no solo coincidamos en este grupo, de hecho ya venimos trabajando en muchos de nosotros de manera colaborativa a mantenernos en ese esfuerzo y seguir construyendo estos sistemas que justamente al final son complementarios. Lo que presenta Jushino en materia de protección civil, lo que presenta el maestro Meneses en materia de seguridad, lo que presenta COVID, el maestro Alberto Partida, son instrumentos que se van sumando de manera sinérgica y que nos pueden llevar a una mejor plataforma para todos y todos. Muchas gracias. www.iplanai.gov.mx. Maestro César, muchísimas gracias. Entendemos que el doctor se tiene que retirar ya por temas personales, así que si nos puede hacer un breve comercial, doctor, antes de que se despida. Sí, muchas gracias por la consideración, gracias por la invitación y un placer compartir con ustedes. Información del proyecto lo pueden encontrar en la página www.perseo.uan.mx, y ya saben, nosotros trabajamos con puertas abiertas, nos pueden visitar en el Centro Nayarit de Innovación y Transferencia de Tecnología de la UAN, que queda allá en Ciudad en Conocimiento, ¿no? Están todos invitados y cuando gusten, ahí estamos. Muchas gracias. Al contrario, muy amable y buen viaje también. Maestro Manasés, también si nos puede compartir dónde podemos seguir este proyecto y si nos puede a lo mejor invitar de colaboración para podernos sumar a este gran proyecto que tienen ahí con ustedes. Pues de momento, comentarles que el proyecto, por el tema de que se trata, es un proyecto que está cerrado al público. Sí, en algún momento nosotros pretendemos que esta información ya que no es clasificada pueda salir al público para que la conozca. Es un proyecto que tenemos todavía en marcha, de la mano con INEGI, para que sea pública esta información de carácter no reservada
Y también agradecerles la invitación, agradecerles la presencia de su servidor aquí, aportando un poquito de lo que nosotros hemos hecho desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y decirles que estamos comprometidos y que no nos suelten de parte de INEGI. Maestro, muchísimas gracias y claro que estaremos esperando que esa información ya sea pública y que lo puedan compartir con todos nosotros. Estaremos ahí esperando y nada, agradecerle también su participación. Por último, maestro Partida, también si nos puede compartir dónde podemos seguir toda la información del trabajo de Implan y si hay un punto donde se pueda colaborar con el público, también le agradecemos. Claro que sí, Omar, muchas gracias. Justo en este momento coloqué en el chat la página del instituto www.implantepic.gov.mx, donde ustedes pueden, mediante la pestaña COVID-19, observar todas las cartografías que se han realizado. Y por supuesto también nosotros como Implan tenemos las puertas abiertas para que cualquier ciudadano o ciudadana se acerque con nosotros y investiguemos y estemos atentos a la información que aquí se genere. Muchas gracias a todos por la invitación. Al contrario, maestro, y pues nada, nuevamente agradecer sobre todo a INEGI, que ya vimos, ¿no? Nutre mucho los trabajos de muchos ámbitos. También agradecerle porque también yo me encuentro aquí en sus instalaciones, así que también agradecer todas las facilidades que nos han prestado. Y nada, nos queda nada más que invitarlos nuevamente a que se sumen a los próximos eventos que tenemos en puerta. Todavía nos quedan eventos mañana y el jueves. Hoy estamos casi a la mitad de la jornada, tenemos ahorita un evento en puerta y cerramos a las 3 de la tarde con el taller satelital, como ya mencionábamos. Y nada, agradecerle la participación a todos, a maestra Mariana por aceptar la invitación y que presentara los reconocimientos y sobre todo y en especial atención a la señora Leticia, que fue la que armó este panel. Así que muchísimas gracias por la invitación a todos y esperamos que estos proyectos pronto lo veamos ya pues, crecer, ¿no? Esperamos que se sigan sumando más proyectos y que nos volvamos a ver en otra ocasión. Gracias a todos y que pasen un bonito día. Gracias a todas y a todos. Un abrazo, amigos y amigas. Chao, nos vemos. Saludos. Excelente. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo a todos los amigos y a todos los que estuvieron en esta sesión. Gracias. Igual, hasta luego.